Continuamos con la serie El retorno de la lluvia tardía. Aún estamos en la sección 5, el pensamiento basado en el desempeño y la doctrina de Dios. Hoy veremos el capítulo 27, bajo el título Asumida como un hecho. La Iglesia Católica Romana afirma que la Trinidad es el fundamento de su fe, de la que se deriva el resto de sus enseñanzas. Ella afirma: el misterio de la Trinidad es el dogma central de la fe católica. Sobre él se basan todas las demás enseñanzas de la Iglesia. La Iglesia estudió este misterio con gran cuidado y después de 4 siglos de aclaraciones, decidió enunciar la doctrina de esta manera. En la unidad de la deidad hay 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, verdaderamente distintos el uno del otro. Así, en palabras del credo de Atanasio, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay 3 dioses, sino un solo Dios. El catolicismo romano tiene en su corazón un sistema de justicia por obras. Este sistema adora la conexión basada en el desempeño entre los miembros de su Trinidad. El catolicismo entiende claramente que la Trinidad forma la base de todas sus doctrinas. Todas sus doctrinas son expresiones de obras, porque la Trinidad que adoran define sus relaciones a través de un proceso de obras. El esfuerzo por demostrar que el Hijo es igual al Padre en el poder inherente sienta el marco para todos los sistemas de justicia por obras, al mismo tiempo que es la base para un movimiento contrario de la justificación forense en los sistemas protestantes. Por otro lado, la Iglesia Adventista declara en el fundamento 13 que la unidad de la Iglesia se mantiene unida por la unidad del entendimiento trino de Dios. Leemos esto en Adventistas del Séptimo Día, creen, página 170. La Iglesia es un cuerpo con muchos miembros, llamados de cada nación, tribu, lengua y pueblo. En Cristo somos una nueva creación. Las distinciones de raza, cultura, aprendizaje y nacionalidad y las diferencias entre altos y bajos, ricos y pobres, hombres y mujeres, no deben ser divisivas entre nosotros. Todos somos iguales en Cristo, quien por un solo espíritu nos ha unido en una comunión con Él y entre nosotros. Estamos para servir y ser servidos sin parcialidad ni reserva. A través de la revelación de Jesucristo en las Escrituras, compartimos la misma fe y esperanza y brindamos un testimonio a todos. Esta unidad tiene su origen en la unidad del Dios Trino, que nos ha adoptado como sus hijos. Si la unidad de la Iglesia está unida en la unidad del Dios Trino, entonces esto está diciendo lo mismo que Roma. La Trinidad es el fundamento de todas sus doctrinas, porque es la doctrina alrededor de la cual se reúne la Iglesia. La realidad de esto se refleja en el hecho de que muchas personas que rechazan uno o más de sus fundamentos pueden retener la membresía en la Iglesia. Pero aquellos que rechazan la Trinidad tienen muchas más probabilidades de ser expulsados. Como observador del sábado, recordamos a nuestros amigos protestantes que no existe una base bíblica para la observancia del domingo, e incluso mostramos citas de la Iglesia Católica Romana que indican que está de acuerdo con nosotros. La Iglesia Católica hace un argumento similar sobre la Trinidad que expone nuestra hipocresía en nuestra posición de que somos más sola Escritura que las otras iglesias protestantes. Leemos esto en el nuevo dogma de la Iglesia Católica, la Asunción de María por Graham Greene.
del 30 de octubre de 1950. Dice lo siguiente: nuestros oponentes, es decir, los protestantes, a veces afirman que no se debe sostener dogmáticamente ninguna creencia que no esté explícitamente declarada en las Escrituras, ignorando que es solo bajo la autoridad de la Iglesia que reconocemos ciertos evangelios y no otros como verdaderos. Pero las iglesias protestantes han aceptado por sí mismas dogmas como la Trinidad, para los cuales no existe una autoridad precisa en los evangelios. Es nuestra afirmación que la tradición sola fundada en la Iglesia de los Apóstoles, analizada y reflexionada a través de los siglos por la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo prometido por Cristo, ilumina el significado pleno y verdadero de las Escrituras. Ahora, observe la conexión entre la observancia del domingo y la Trinidad en esta declaración católica citada en Revión Herald del 22 de agosto del año 1854. Esto es citado del catolicismo doctrinal. Pregunta: ¿tiene alguna otra forma de probar que la Iglesia tiene poder para instituir fiestas de precepto? Respuesta: si no hubiera tenido tal poder, no podría haber hecho aquello en lo que todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Ella no podría haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día, un cambio para el cual no hay autoridad bíblica. Pregunta: ¿observa otras verdades necesarias que enseña la Iglesia que no están claramente establecidas en las Escrituras? Respuesta: la doctrina de la Trinidad, una doctrina cuyo conocimiento es ciertamente necesario para la salvación, no está expuesta de manera explícita y evidente en las Escrituras, en el sentido protestante de interpretación privada. En el año 1854, la Adventist Review expuso la posición no bíblica de la Trinidad. En el año 1981 estuvo de acuerdo con Roma en que esta enseñanza no se revela explícitamente en las Escrituras, pero se asume que es cierta. Dice allí, esto es de la Revista Adventista, volumen 158, número 31 del año 1981, página 4. Si bien ningún pasaje de las Escrituras establece formalmente la doctrina de la Trinidad, los escritores de la Biblia la asumen como un hecho y la mencionan varias veces. Solo por fe podemos aceptar la existencia de la Trinidad. Esta es una admisión asombrosa. Afirmar que la Trinidad se asume como un hecho. ¿Es seguro asumir que los hechos son ciertos? En todo mi tiempo como adventista, le había mostrado a la gente que la observancia del domingo no se basa en las Escrituras usando el catecismo católico, pero nunca había leído más para encontrar que la doctrina de la Trinidad es exactamente igual. ¿Te sientes desafiado como yo a asegurarte de que nuestras enseñanzas sean solo de la palabra de Dios? Como adventista siempre había entendido que nuestra comprensión de la Trinidad era diferente a la católica y de hecho nuestra segunda creencia fundamental tiende a sugerir que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque lo podemos conocer por medio de su autorrevelación. Dios, que es amor, es digno para siempre de reverenciar, adoración y servicio por parte de toda la creación. ¿Dónde podemos encontrar en la Biblia una declaración en la que se haga referencias a tres personas coeternas mediante el pronombre singular Él? No solo contradice la Biblia, sino que también las reglas del idioma. Este punto de vista sugiere tres personas separadas
que son una en unidad y propósito. Pero, para mi sorpresa, descubrí recientemente que también hay declaraciones en las publicaciones adventistas que de hecho parecen presentar una posición católica. Cuando decimos posición católica, nos referimos a la que se basa en el credo de Atanasio. Aquí lo tenemos, de Max Hampton. Dice, y la fe católica es esta, que adoramos a un solo Dios en la Trinidad, sin confundir a las personas ni dividir la sustancia. Porque hay una persona del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu Santo. Pero la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es todo uno, la majestad coeterna. Tal como Él es el Padre, tal es el Hijo y tal es el Espíritu Santo. No creado el Padre, no creado el Hijo, no creado el Espíritu Santo. El Padre incomprensible, el Hijo incomprensible y el Espíritu Santo incomprensible. El Padre eterno, el Espíritu Santo también eterno. Sin embargo, no son tres eternos, sino uno eterno. Como tampoco hay tres incomprensibles, ni tres no creados, sino uno no creado y uno incomprensible. Entonces el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Y sin embargo, no tres señores, sino un solo Señor. Porque así como estamos obligados por la verdad cristiana a reconocer que cada persona por sí misma es Dios y Señor, así también la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. Así que hay un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esa Trinidad no hay nadie antes ni después de otro. Ninguno es mayor ni menor que otro, pero las tres personas son coeternas juntas y coegales. Este punto de vista presenta tres personas distintas en una sustancia. La unicidad está en la sustancia, no solo en unidad. Curiosamente, un libro producido por un pastor adventista que está disponible en el Centro de Libros Adventistas dice lo siguiente: lo que realmente dicen los trinitarios es que lo que solo podemos describir como tres personas existen dentro de una sustancia. Entonces, algunos adventistas expresan la Trinidad en términos similares a los católicos. Y como vemos a continuación, algunas publicaciones católicas expresan un punto de vista cercano al entendimiento adventista. Veamos, esta es de la Enciclopedia Católica del año 1912, de esa edición, y volumen 15, página 47. La Trinidad es el término empleado para significar la doctrina central de la religión cristiana. La verdad de que en la unidad de la deidad hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo estas tres personas verdaderamente distintas una de la otra. Así, en las palabras del credo Atanasio, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. Sin embargo, a pesar de esta diferencia en cuanto al origen, las personas son coeternas y coiguales. Todos iguales no son creados. Son no creados y omnipotentes. Esto enseña la Iglesia. Es la revelación sobre la naturaleza de Dios que ella propone al hombre como fundamento de todo su sistema dogmático. Esta declaración no enfatiza una sustancia, aunque estaría implícita en la referencia al credo Atanasio, sino tres seres que son distintos, pero coiguales y coeternos. Ahora, una cosa que encontré interesante fueron dos ilustraciones utilizadas para explicar la Trinidad. A la izquierda está la de la Iglesia Católica y a la derecha es de la Iglesia Adventista.
Estos dos diagramas se han obtenido de lo que un católico y un adventista entiende de su credo o declaración fundamental. Y el resultado parece ser el mismo. Al final, no es la versión real de la Trinidad lo que es el tema esencial. Es la suposición subyacente de que una posición de divinidad solo se atribuye a seres de mayor poder inherente. Los términos coigual y coeterno que se encuentran en ambas declaraciones reflejan claramente esto, y eso es todo lo que se necesita para destruir la personalidad de Dios y de su Hijo, y por lo tanto hacer que perdamos el camino hacia Dios. Señales de los tiempos del 19 de noviembre de 1894 dice: la obra de la Iglesia papal debía ser de un carácter exactamente opuesto a la de Cristo. El papado, afirmando ser el vicegerente del Hijo de Dios, es en verdad el vicegerente de otro poder. Varios adventistas indican que la doctrina de la Trinidad formada por la Iglesia Católica era esencialmente correcta, con la necesidad de algunas modificaciones. Pero ¿cómo puede una iglesia que trabaja en un carácter exactamente opuesto a Cristo y gobernado por Él, por un poder opuesto al de Dios, que formula una visión de Cristo que está cerca de ser correcta, no puede ser más que completamente opuesta? No sé ustedes, pero después de haber aprendido estas cosas, creo que no estamos firmes sobre este tema. La doctrina de la Trinidad, como de la observancia del domingo, no se declara explícitamente en las Escrituras. La doctrina de la Trinidad, como la observancia del domingo, se introdujo en los siglos posteriores a los primeros apóstoles. La doctrina de la Trinidad, como la observancia del domingo, distorsiona nuestra comprensión de la personalidad de Dios y su Hijo, y alteró su relación de herencia a coigualdad. Es decir, el domingo es un símbolo de poder inherente que se remonta a Nimrod y su vuelo a través de los cielos, protegiendo a los habitantes de la tierra. El domingo de la Trinidad también señala el poder por el cual Cristo se eleva a sí mismo. La doctrina de la Trinidad, como la observancia del domingo, confunde la justicia por la fe. La Trinidad quita el acceso relacional a Dios y el domingo se enfoca en el evento de la resurrección en lugar de la relación que entablamos en el sábado. La doctrina de la Trinidad, como la observancia del domingo, es el corazón y el alma de la fe católica. Nuestros pioneros rechazaron tanto la doctrina de la Trinidad como la observancia del domingo. ¿Te preocupan estas cosas? ¿Estamos seguros de que cada parte de nuestra fe se basa en las Escrituras y no en la tradición? ¿Qué haremos cuando seamos llamados a comparecer ante el mundo y defender el sábado, afirmando que todo lo que creemos como adventistas del séptimo día provienen de un "así dice el Señor" en la Biblia? ¿Cómo responderemos cuando los descendientes espirituales del obispo de Regio se acerquen a nosotros y nos digan: afirmas seguir la Biblia con cada enseñanza y sin embargo admites en tus propias publicaciones que la Trinidad no se enseña explícitamente en ninguna parte de las Escrituras y es asumida como un hecho? ¿Qué respuesta daremos? Ahora, el obispo de Regio fue el hombre que resistió a los reformadores en el Concilio de Trento y detuvo la reforma diciendo: si afirmas seguir la Biblia y solo la Biblia, entonces debes guardar el sábado, porque el domingo no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. Se demostró que la postura bíblica de los reformadores era vacía y capitularon y se perdió la integridad de la reforma. Ahora, R.M. Johnson resume bien el dilema adventista cuando dice: porque si bien es cierto que no se puede encontrar una declaración formal de la doctrina en los manuscritos bíblicos más confiables,
No obstante, una comparación de las Escrituras con las Escrituras hace que cualquier enseñanza contraria sea insostenible. El proceso de razonamiento aquí es que si bien la Trinidad no se puede encontrar en las Escrituras, cualquier otra cosa sería insostenible. Aquí está el meollo del problema. El adventismo acepta la Trinidad porque no ve otra forma de preservar la divinidad de Cristo y la personalidad del Espíritu. Sostengo que en esta serie se presenta una alternativa clara que preserva la divinidad del Hijo y la personalidad del Espíritu, y sin embargo evita los peligros de la especulación provocada por un concepto falso de la igualdad.